Pongo en contexto esta conversación con el profesor Aarón Olmos, quien es economista y se ha especializado en finanzas de empresas. Como se sabe, ha sido noticia que Maduro firmó este martes un decreto de emergencia económica que le otorga facultades para dictar leyes con el propósito de contrarrestar los efectos de los aranceles anunciados por el gobierno de Donald Trump. Y aquí me detengo entonces ya para incorporar a nuestro invitado. Profesor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Gladys, gracias por la invitación. A usted gracias por estar con nosotros y bueno, para poner mejor en contexto a la audiencia con relación a este decreto de emergencia económica firmado por Maduro, ¿qué implica para el país? Bueno, primero recordar que no es la primera vez que pasa, la primera vez que se firma un decreto con estas características fue en el año 2016, Venezuela estaba pasando por una situación muy compleja, luego a partir de ahí comenzó la situación de hiperinflación, ¿no? Luego en el año 2020, en plena pandemia, también se firma un decreto de emergencia económica que otorgó también poderes especiales al Ejecutivo Nacional y básicamente pues se llega a estas medidas para tratar de crear un escenario que le permita al gobierno nacional pues tomar decisiones más expeditas, ¿no? Se asume que esto se está haciendo en esta oportunidad precisamente por el escenario de aranceles que de manera global ha colocado la administración federal del presidente Trump al mundo entero, literalmente, pero en el caso de Venezuela, aún más especial, por la situación previa de la revocatoria de licencias petroleras, que genera un efecto, un daño desde el punto de vista de los ingresos petroleros al país, más ahora el elemento de esta arancel del 15% de la producción no petrolera nacional, ¿no? Entonces, bueno, un paquete de 10 grandes medidas a línea gruesa, ¿no? Que habría que decantar y derivar cada una de ellas en detalle cómo se transforman, ¿no? Pero la intención es darle poderes especiales al Ejecutivo para poder legislar y tomar decisiones expeditas y hacerle frente a la situación. Sí, no dio detalle de cuáles serían las leyes, ¿no? O cuáles serían las medidas, mejor dicho, por decreto quizás, ¿no? Pero sí dijo que debe dictar todas las medidas que considere necesarias para garantizar el desarrollo y crecimiento de la economía venezolana pese al impacto de la guerra comercial y económica. Y la pregunta, profesor, para usted como especialista, ¿no? ¿Hacia dónde debería apuntar el Ejecutivo para lograr lo que aquí se asoma supuestamente de desarrollo y crecimiento en medio de las circunstancias no solamente locales, sino también las internacionales? Claro, lo que pasa es que el crecimiento económico es una variación positiva del PIB y desarrollo económico vendría siendo que esa variación positiva del PIB se mantenga en el tiempo, ¿no? Para lograr eso tenemos que incentivar consumo, inversión, gasto, exportaciones e importaciones, que la balanza comercial sea favorable y que efectivamente pues tengamos producción nacional. En este conjunto de medidas, a grosso modo, se ve más que se van a tocar herramientas de política fiscal, ¿no? Básicamente orientado a temas de ingresos, de gasto y de endeudamiento, ¿no? Sobre todo cuando se habla de tocar tributos nacionales, estatales y municipales, cuando se habla de concentrar el Tesoro Nacional recaudación de tasas, cuando se habla inclusive de suspender algunos tributos. La pregunta es cómo esto se va a conectar con la gran necesidad que tiene el aparato productivo nacional de crecer por la vía del acceso a créditos en moneda nacional, créditos en moneda extranjera, apertura de fronteras para poder traer bienes de capital, materia prima, en un escenario donde ahora el mundo entero está distorsionado por estos aranceles. Entonces, ¿hacia dónde está orientado esto? Bueno, parecería que principalmente temas de política fiscal y de empresa. Dentro de todo esto tiene que ver cómo este paquete de medidas, ¿no?, de elementos tributarios pueden ser ventajosos en este entorno complejo que tenemos. Porque fíjese, con relación a eso que como bien dice, ¿no?, esos aranceles mínimo de 10 para todo el mundo, pero de ahí en adelante comienzan a aumentar el porcentaje en el caso de las medidas tomadas por Donald Trump. Y por supuesto todos nos vemos afectados porque desde insumos que se requieren para las producciones locales hasta productos importados, de lo cual depende mucho Venezuela. Y él asomaba lo de mecanismos y porcentaje de compra obligatoria de la producción nacional para favorecer la sustitución de importaciones. Punto a revisar con usted, profesor, que supuestamente sería como uno de los decretos, ¿no? Permitir establecer estos mecanismos. Sí, eso de alguna manera va muy en línea con la lógica de compra nacional, ¿no? Y la sustitución de importaciones debe tener bajo la mano la gran necesidad de un desarrollo del aparato productivo, ¿no? Entonces hay que recordar qué es lo que se exporta y qué es lo que se importa, ¿no? Típicamente, cuando hablamos de comercio internacional o economía internacional,
hablamos de envíos de materia prima, bienes semielaborados, bienes finales. Como tú bien lo acabas de recordar, no es un producto como tal, puede ser un componente para el desarrollo de algo, puede ser la materia prima para el desarrollo de algo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de compra nacional o de dictar medidas para sustituir importaciones, bueno, debería venir de la mano de una reactivación del aparato productivo, de un llenar los anaqueles de todos los distribuidores de alimentos, proveedores, mayoristas y minoristas con producción nacional, a nivel cárnico, a nivel agroalimentario, a nivel de todo nivel debería estar, entonces, abastecida la producción nacional. Pero cuando recordamos la última encuesta de coyuntura con industria del cuarto trimestre de 2024, que nos recordaban cuál es la capacidad utilizada de Venezuela, del 100% de capacidad que tenemos para producir, estamos por debajo del 50%. Entonces, de alguna manera, Venezuela sigue teniendo esta gran deuda de recuperarse a nivel productivo. Entonces, si yo voy a sustituir importaciones es porque produzco. Si produzco es porque tengo incentivos para la producción. Y los incentivos no son solamente exoneraciones fiscales. Los incentivos también son acceso a créditos, pero también acceso a divisas, ¿no? Es un escenario donde tenemos una reducción importante de las divisas en caja, que lo estamos viendo y percibiendo por la menor cantidad de monto que se está colocando semanalmente para intervenir los mercados, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que hilar fino y ver el detalle y entender cuál es las herramientas, las estrategias que se van a concretar para lograr esa política de comprar más nacional que importar cosas y no depender tanto del resto del mundo. Sí, exacto. Dentro de lo que acaba de explicar, bueno, que además comentó, dijo, contempla ese decreto suspender con carácter general la aplicación y cobro de tributos nacionales, estatales y municipales a fin de proteger el aparato productivo nacional. Pero no es una cosa que se hace de la noche a la mañana. Como bien dice, no estamos preparados para este escenario. Entonces, ¿qué es lo que nos podría venir a corto y mediano plazo si se mantiene o se ejecuta la política de aranceles que todavía está en ese proceso de negociación, en este caso de lo que es la segunda administración de Donald Trump? Bueno, la principal afectación está más en el plano petrolero por la incapacidad de generar suficientes divisas para abastecer el mercado y controlar el tipo de cambio, ¿no? Que ese es el principal problema que tenemos, ¿no? A nivel del arancel del 15%, la exportación de Venezuela a Estados Unidos realmente no es tan elevada en rubros, ¿no? O en códigos arancelarios. De hecho, bueno, de los principales productos que se lleva al territorio americano, los frutos del mar, ¿no? Mariscos, moluscos, camarones, pescados, ¿no? Pero el mercado que más se abastece desde Venezuela es el mercado europeo y asiático. O sea, no es tanto el impacto que va a tener por lo menos en esos rubros. Aquí lo que hay que ver es cómo todos esos elementos que confluyen en la actualidad, que están afectando a países socios de Venezuela, con los que Venezuela comercia constantemente, con los que tiene deudas a nivel financiero, se van a ver afectados a su economía interna porque todos los países se están reuniendo internamente en sus ministerios de finanzas, secretarías de finanzas, con sus gobiernos, a ver qué hacer para hacerle frente a los aranceles. Y mucho de ello va a tener que ver con cerrarse un poco al mercado exterior, orientarse al mercado interno y tratar de producir nacional. Lo que se está tomando en consideración aquí, en el resto de los países está pasando, y eso va a tener un efecto muy particular de no necesariamente ver al vecino, sino enfocarse en el trabajo interno. Y esto va a generar una repercusión porque no va a haber la misma disposición de mercadería para todo el mundo, no va a haber la misma disposición de créditos para todo el mundo y no va a haber la misma orientación comercial porque estamos en una situación muy particular. Claro, profesor, pero también lo que usted dice, por ejemplo, el tema de los precios, ¿no? Inflación va a ser general, mundial, claro, incluyendo Estados Unidos. El caso de Venezuela ya venimos muy golpeados y con un poder adquisitivo pues disminuido, ¿no? En algunos casos se podría decir que inexistente dentro de nuestra realidad. Entonces, ahí qué tipo de paliativos se pueden, porque siempre termina el consumidor pagando. Dentro de en este caso, esta guerra comercial, búsqueda de balanza, cosa que me parece, bueno, sí, muy lógica dentro de lo que venimos viviendo, pero ¿dónde queda el consumidor? ¿Dónde queda la población? ¿Cómo se protege? Tal cual, Gladys, tú lo dices excelentemente bien. Aquí quizás el principal lesionado es el consumidor de a pie, sea en Estados Unidos, sea en Venezuela. Ya en Estados Unidos se comienza a ver estrategias de fijación de precios, políticas de descuento, para tratar de que las personas no vayan en desbandada a comprar productos que saben que pueden comenzar a escasear, porque la materia prima o algunos componentes se ven afectados por los aranceles
que está aplicando el gobierno. Entonces, a nivel de importación, cuando lleguen, van a llegar muy costosos, y no necesariamente por temas de ventaja comparativa y competitiva, ellos lo producen. Hay que entender que el mundo entero se tercerizó y fabrica su producción, o sea, genera sus bienes y servicios en otros países, ¿no? A otros costos, a otros precios, con otros valores de mano de obra. En el caso de Venezuela es aún más complejo porque, como tú bien lo comentas y lo señalas, el nivel de ingreso general en Venezuela promedio no es suficiente para cubrir las necesidades. Te sumas a eso los complementos que da el Ejecutivo, que son un paliativo, que ayudan quizás a algunas familias, pero son complementos que se fijan en términos de una moneda extranjera, se entregan en bolívares, pero en la medida en que el tipo de cambio sigue creciendo, representan cada vez menos, entonces compran menos cosas. Solamente para hacer ver un poco la idea, si bien la brecha puede estar, la distancia entre el oficial y no oficial puede estar en el orden del 30%, hay que entender que el anclaje que se dio hasta el año pasado, hasta el mes de septiembre, finales, que estaba en 36 bolívares, ya hoy tenemos un tipo de cambio oficial a 74, lo que quiere decir que desde octubre del año 2024 a marzo del año 2025, cosa de 6 meses, el tipo de cambio oficial ha crecido una vez, es decir, 100%, de 36 a 74. Entonces, en ese escenario, efectivamente, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que tratar de buscar fuentes alternativas de ingreso, tenemos que tratar de proteger el efectivo que tengamos en moneda extranjera, tenemos que buscar mejores precios, tenemos que comprar en volumen, ¿verdad? Y reconfigurar estructura de costos y gastos y jerarquía de necesidades. A todo nivel, profesor, y ya para cerrar, la globalización, como la conocemos hasta ahora, ya está en su final. Bueno, la globalización sigue estando presente, ¿no? Y yo creo que más global que el efecto sistémico de los aranceles no puede ser. Nos pone en evidencia que lo que pasa en algún punto del planeta, más tarde más temprano que tarde, nos va a afectar, ¿no? Entonces, es la lógica de la globalización por un lado, después la mundialización y todos los elementos políticos que puedan estar detrás de una toma de decisión como esta, bueno, que terminan afectando a personas que ni siquiera tienen que ver en estas visiones de mundo, ¿no? Guste o no, exactamente lo que puede estar cambiando entonces sin duda es la geopolítica, ¿no? Es así. Así es, se está redefiniendo totalmente y bueno, veremos. Solo el tiempo, como siempre digo, matará juicios o confirmará juicios y temores. Gracias, profesor, por haber estado con nosotros. Siempre a la orden. Aarón Olmos, docente, economista, especialista en finanzas de empresas.